Estamos de vuelta en este corte nacional hoy con don Libardo Buitrago y doña Andrea Aristegui. Casi don Andrea Aristegui primero, pero corresponde la visita. El orden de los factores no altera no altera, todo. no, Somos amigos. Oye, muchachos, tenemos en esta oportunidad un filete para que lo tiremos a la parrilla. ¿Lo tiro yo? Esto es una competencia. Pero espérate, Libardo. ¿lo tenemos que hacer nosotros? Si gustan. Ah, ¿Cómo ya. que si Realmente. gusta? Lo tiene que hacer ellos. Es que si me lo había dicho Libardo, le digo sí, pero me dice Andrea, le digo si gusta. Entonces voy a bajar esta No hay problema. Ya. Claro, porque Andreita tiene ciertos privilegios. La ¿Y idea esto- es que y después. esto es concurso? Sí, porque después chuta. nuestro Competencia. Valentino va a probar y va a decidir cuál de los dos está mejor. Es con catador. Sí, señor, hay un Pero ahí tú catador me ahí. estás ayudando, po. Ah, bueno. Perfecto. A ver, esto Oye, vamos. Andrea Aristegui, ¿le lleva asado en Yo- casa o no? Yo era la guatona parrillera en mi casa. No. Sí, hasta hace un tiempo que mi marido empezó a interiorizarse en el tema y él asumió esa labor. perfecto, Pero yo originalmente era la encargada. Asumió su rol histórico desde las cavernas. Sí, lo compartimos a veces, tú sabes, todo muy igualitario. Muy bien. Rafa, ¿por qué te ríes con tanta fricción? Porque yo La mente soy casi lo amigo traiciona. del Guatón Parrilla. Ah, Es un muy buen amigo. Oye, muchachos, la noticia y la agenda noticiosa está bien marcada por temas políticos internacionales. Espera. por estos días. ¿Qué se siente ser representantes de una especie en extinción? ¿A qué le dicen? ¿A A quién? ellos. Ah, yo pensé que a A nosotros. la gente que les interesa las noticias internacionales. Que hay que seguir siendo dinosaurios del análisis internacional. No hay que salirse de ahí. ¿Sí? No hay que salirse, porque los hechos están pasando cada vez con más intensidad. Y lo único que nosotros hacemos es un poco de trasladar aquellas otras cosas que son conexas y le dan contexto. Eso es nuestra pega, nada más contextualizar los hechos que ocurren. Por ejemplo, hace 2 meses atrás no existía Bolsonaro. Claro, nada, Bolsonaro. Y hoy Bolsonaro no solamente existe en Brasil, sino el mundo mira con los ojos en blanco este señor Bolsonaro. Bueno, ese es uno de estas especies en extinción, es poder indicar a qué se debe figuras como Bolsonaro que lleguen a la escena política de Brasil, del mundo y de Chile, porque pareciera ser que nosotros somos una región más de Brasil, que estuviéramos votando por Bolsonaro o contra Bolsonaro. Tal cual. Están todos aquí instalados. Encuestas de opinión, ¿qué tanto rechazo le provocaba a los chilenos Bolsonaro? Me llamó la atención el otro día, hizo una encuesta de opinión. Pero es que Estaban piensa preocupados en tú Brasil. la importancia que tiene Brasil para toda la región. O sea, para el mundo, ¿no? Es la Pero cuarta nosotros, democracia del mundo. Principalmente, todo lo que haga Brasil nos impacta directamente. Entonces, obviamente que tenemos que estar muy preocupados. Yo por eso rescato mucho lo que se hace en el periodismo internacional, que es efectivamente un gremio bien vapuleado, porque normalmente no nos interesa mucho lo que pasa en el resto del mundo, menos de lo que nos debiera importar, pero es porque eso te permite adelantar procesos que finalmente pueden terminar repitiéndose en nuestro país. O sea. Lo estamos viendo ahora en muchas partes del mundo, entonces yo creo que es súper importante adelantarse a lo que después nosotros podríamos tener claro. acá perfectamente. ¿Es Fíjate eso que- lo que están haciendo Cast y Van Rieselbergh, adelantando un proceso? No, están intentando es subirse a un proceso, que es distinto. Ellos creen que Bolsonaro es un ícono y que Bolsonaro es un camión en donde se puede subir. Ni Trump es el camión donde se pueden subir, ni Bolsonaro lo es. Son procesos mucho más grandes que dan respuesta a situaciones. En Estados Unidos, ¿qué pasa para que emerja Trump? La situación crítica del Partido Republicano y los Demócratas con el Tea Party, que tensionó tanto la política en Estados Unidos, que permitió la irrupción. Aparece Trump y desaparece el Tea Party. No existe el Tea Party hoy. Entonces, los 4 o 5 problemas que tiene Brasil no son para nada comparables con lo que tiene Chile. Nosotros, corrupción le tenemos, pero no tenemos una corrupción estructural del orden de los 45.000 millones de dólares anuales durante los últimos 20 años. Saque la cuenta. No tenemos el problema de la crisis moral que tiene Brasil. Eso que es grave. La crisis moral es que la sociedad ya no sabe en quién creer y busca en alguien para creer, y eso es lo que da respuesta a Bolsonaro. Digamos que en Chile hemos hecho mérito Le a eso. hacemos el mérito, pero es el único país que en América Latina no le han permitido la irrupción fuerte de movimientos. Como si, por ejemplo, movimientos que han cambiado el paisaje político en Colombia, en México, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Bolivia. Evo Morales es la expresión de una llegada de movimientos. En Chile todavía no tenemos eso, Claro. pero podríamos tenerlo. Perfectamente. Teníamos tenerlo, porque en las últimas 2 décadas solamente hemos tenido 2 nombres, Bachelet, Piñera. La era Caburga.
La era Caburga, Claro. donde Los los vecinos. representantes Tal de cual. La era Caburga. Caburga. Desde Cristóbal Velorio esa frase. Todos, no se la- todos los vecinos de Caburga están preguntándose quién será el siguiente. será el que viene, Y se ah? miran así en la reunión. ¿Será ¿Será tú? ese En vecindario? la reunión de la Junta de Vecinos como que se miran con su... A ti te toca, Adelantándose. a ti te toca. Sí. Es cierto que para el atentado de las Torres Gemelas, tú estabas en Mega, ¿no? Sí. ¿Es cierto que habían despedido a los dos periodistas del área internacional y que por eso estuviste todo el mes a todas horas saliendo al aire? Sí. ¡El nivel de Es mérito! verdad. Claro. Así, ¿eh? Claro. ¡Nos despidieron el 31 de agosto! Eso es no tener ojo Claro. o no tener información privilegiada. No, ahora, eso arrastraba esto, el cómo entender los efectos, porque el atentado a las Torres Gemelas es el sexto hecho mundial que cambia el mundo. Claro. El primero es la desintegración de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la reunificación del pueblo alemán, la primera guerra del Golfo y luego el atentado a las Torres Gemelas. Esos 6 hechos reconfiguran el mapa mundial. Pero aquí seguimos pensando en qué le llevamos al hogar del chileno una información más local y no una visión también local con global. Sí. Yo Bueno, creo que de eso es hecho, un poquito global. entre las consecuencias de los ataques contra las Torres Gemelas, en Chile consiguió pegar Andrea Aristegui. Sí, pues pues, gracias sí. a eso. Oye, no, suena horrible, pero es verdad que... Porque pasaba lo mismo en todos los medios, que los departamentos del área internacional son muy pequeñitos. En algunos medios incluso no existe como tales, como el periodista que va pasando, Claro. ¿no? Ármate esto. Y para el 11 de septiembre fue tal la necesidad de gente que estuviera 100% dedicada al tema, que yo, que era una humilde estudiante en práctica, que era usada para hacer reemplazos por algunos de mis colegas, me llamaron ya de manera definitiva y me quedé trabajando así de Oye, manera Déjame aclarar esto. incesante. Le habíamos estirado 3 veces la práctica. Ah, ya. Ya considerábamos que era lo mejor que había llegado en la estaban años pololeando. y no había cómo estirarle de nuevo la práctica. Y onda, el 31 de agosto fue como despedida de Andrea. Así nos Tal juntamos cual, ¿verdad? en un local cerca del canal, comida, después el programa, así como que lata. Y el 11 de septiembre, Andrea, vete para el canal. Mira, Ahí en este ya- mismo ahí lugar, ya me Eduardo, quedé una definitivamente. cosa pequeñita. En este mismo lugar le hicimos una pequeña despedida a una persona que se llama Dinora Pérez. ¿Ustedes verán Dinora Pérez. ¿Quién es Dinora Pérez? Era la niña que trabajaba conmigo en Inter en Chilevisión en esa época. ¿Sabe quién es Dinora Pérez hoy? ¿Quién es? Una de las voces y rostros latinos en Los Ángeles más importantes. Y aquí Mira. lo tuvimos, tuvimos. haciendo internacional, pero era porque ella era rubia y hablaba inglés.